Valentino Rossi, que ha sido una de las figuras más grandes de la historia de MotoGP, ha expresado recientemente una preocupación que pocos esperaban: la amenaza de que sus récords sean pulverizados por los jóvenes pilotos Marc Márquez y Francesco Bagnaia. Aunque Rossi ya no compite, sigue muy de cerca el desarrollo de la competición, y no ha podido evitar notar cómo estos dos pilotos, especialmente Márquez, están marcando una era que podría eclipsar los logros de su carrera. Rossi, conocido por su carácter competitivo, ha dejado entrever que Márquez, con su talento innato y su regreso a un nivel competitivo tras la lesión, podría estar a punto de alcanzar cifras que le permitirían igualar o incluso superar los 9 campeonatos mundiales que el italiano cosechó a lo largo de su carrera. En sus declaraciones, Rossi mostró una mezcla de respeto y temor por el impulso de Márquez, a quien describió como un piloto con una mentalidad imparable. «Si ve que tienes una grieta, te la va a aprovechar», comentó sobre la agresividad con la que Márquez afronta cada temporada. Por otro lado, Bagnaia también ha demostrado ser una amenaza real, sobre todo con su impresionante dominio de la Ducati. El piloto italiano ha logrado consolidarse como uno de los más fuertes en la parrilla, y Rossi no ha dudado en reconocer su calidad. Aunque Bagnaia no tiene la misma cantidad de títulos que Márquez, su potencial es evidente, y su capacidad para manejar la presión ha sido destacada por quienes le rodean, incluido el propio Rossi. Lo que más inquieta a Rossi no es tanto la rivalidad directa con estos pilotos, sino la rapidez con la que se están acercando a sus logros. A pesar de que siempre ha dicho que no le preocupa que sus récords sean superados, ahora parece que las palabras de respeto hacia Márquez y Bagnaia vienen acompañadas de una leve preocupación. Ambos pilotos están marcando el futuro de MotoGP, y el paso del tiempo podría hacer que los éxitos de Rossi pasen de ser recuerdos a ser superados por una nueva generación. A pesar de todo, Rossi mantiene una actitud de admiración hacia sus sucesores. Sabe que la historia del motociclismo avanza y que, si bien sus récords son impresionantes, siempre habrá nuevos talentos dispuestos a escribir su propio capítulo en la historia del deporte. Aun con todo esto, las tensiones entre Valentino Rossi y Marc Márquez han vuelto a aflorar, esta vez alimentadas por las recientes declaraciones de Graziano Rossi, padre del legendario piloto italiano. En una entrevista con el portal Moto.it, Graziano expresó su falta de apoyo hacia Márquez, calificando su comportamiento como sucio y antideportivo. Estas palabras han reavivado la histórica rivalidad entre ambos pilotos, generando polémica en el mundo del motociclismo. Graziano también ha manifestado su preferencia por los pilotos italianos, especialmente aquellos del equipo VR46, como Franco Morbidelli, y ha elogiado a Francesco Bagnaia, actual tercero en el campeonato, como el mejor piloto del momento. Estas declaraciones han encendido los ánimos en el paddock, donde la figura de Márquez sigue siendo un tema de debate y división. En este contexto, Valentino Rossi ha mostrado una creciente preocupación por la amenaza que representan Marc Márquez y Francesco Bagnaia para sus históricos récords en MotoGP. A pesar de su retiro en 2021, Rossi sigue de cerca la evolución de estos dos pilotos, quienes han demostrado un rendimiento excepcional en los últimos años. Durante una reciente entrevista, Rossi expresó su inquietud al afirmar que Márquez, con su regreso triunfal y su adaptación a Ducati, está en una trayectoria que podría llevarlo a igualar o incluso superar los 9 títulos mundiales que Rossi consiguió a lo largo de su carrera. «Si Marc Márquez ve que sangras o tienes menos fuerza, te muerde más fuerte», comentó Rossi, destacando la agresividad y determinación del piloto español en la pista. Además, Rossi ha observado con atención el ascenso de Bagnaia, quien ha mostrado un dominio impresionante en las carreras recientes. «Pecco realmente ha sido grandioso», elogió Rossi tras una victoria destacada del piloto italiano en Jerez, resaltando su capacidad para responder a los ataques de Márquez y su habilidad para controlar la Ducati. Estos comentarios reflejan la creciente preocupación de Rossi por la posibilidad de que sus récords sean superados por la nueva generación de pilotos. Aunque ha declarado en el pasado que no le preocupa que Márquez pueda batir sus récords, la intensidad de sus declaraciones recientes sugiere una inquietud más profunda. La rivalidad entre Rossi, Márquez y Bagnaia promete seguir siendo uno de los temas más apasionantes en el mundo de MotoGP, con cada uno de estos pilotos dejando su huella en la historia del motociclismo. «El mejor bajo mi punto de vista es Bagnaia», dice Graziano Rossi, padre del italiano, que rechaza cualquier apoyo a su compañero de equipo, Marc. «Hace prácticamente una década que sucedió, pero son de esas heridas que siguen abiertas. De estas a las que se pone un parche, pero que siguen abriendo con el paso del tiempo». Para Valentino Rossi, su 10º mundial es eso: una herida abierta. El italiano pudo alcanzar la cifra redonda el pasado 2015, pero un polémico acto en Sepang, que hizo que Marc Márquez acabara en el suelo, y la posterior sanción que arrastró hasta Valencia, hizo que perdiera su gran oportunidad en la última carrera de la temporada. Y para más colmo, tuvo que ver cómo su eterno rival y compañero de equipo en Yamaha,
Jorge Lorenzo, le ganaba la partida. Y esa fue la última vez que il Dottore estuvo cerca de volver a ser campeón. Y, por eso, también duele más. Desde entonces, la guerra con Marc Márquez siempre ha sido continua. Volvieron a tener un encontronazo en pista en el GP de Argentina 2018, cuando, en este caso, el español le hizo acabar en el suelo, víctima de su agresividad cuando intentaba sellar una remontada épica tras un error. Evidentemente, los gestos y las palabras entre ambos no faltaron, igual que los años pasados y los años posteriores. La gran relación que les unía se rompió para siempre. Y, de hecho, aun con Rossi fuera del paddock de MotoGP desde finales de 2021, tan solo existe cordialidad entre ambos. Si es que se puede llamar así, porque el 9 veces campeón del mundo sigue soltando perlitas del español en cada entrevista, acusándole de sabotaje en 2015 e incluso llegando a decir que su conducción es peligrosa. Mientras, Marc hace oídos sordos y mantienen su foco en la competición. Pero esas declaraciones en contra del español ya no solo vienen de Valentino Rossi. De hecho, su entorno parece que tampoco ha llegado a superar el hecho de perder ese 10º campeonato que le haría más leyenda, si cabe, del motociclismo. Han sido muchas las ocasiones en que Uccio Salucci, mano derecha del campeón y team principal del equipo que posee en la categoría reina del mundial, ha hablado en contra de Márquez. De hecho, la más reciente data del pasado GP de Argentina, cuando el español alcanzó las 90 victorias de Ángel Nieto para poner ya el foco en las 115 de Valentino. Deseo que no llegue, pero creo que lo hará, confesó el italiano. Y la lista sigue, porque recientemente fue el padre del expiloto, Graziano Rossi, quien hablaba del nuevo piloto oficial de Ducati en una entrevista exclusiva con Moto.it. Y, claramente, se posiciona del lado de sus compatriotas, Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli, quien también es piloto del equipo de su hijo. No estoy apoyando a Márquez como comprenderás, pero estoy apoyando a Morbidelli. Pecco es maravilloso. El mejor bajo mi punto de vista es Pecco. Sigo MotoGP y me gusta. Espero que Morbidelli pueda darnos grandes emociones este año. Zanja. Graziano Rossi habló en una entrevista sobre la temporada de MotoGP. El inicio de temporada de Marc en su llegada a Ducati está siendo sobresaliente. Con un pleno de poles y 3 victorias en las carreras de domingo, Márquez lidera el Mundial de MotoGP por delante de su hermano Alex y Pecco Bagnaia. Esto convierte al piloto de Ducati en el principal candidato a llevarse el título de la categoría reina esta temporada, así como seguir cosechando récords en la categoría. Por ejemplo, el de más victorias como piloto. Márquez alcanzó las 90 de Ángel Nieto en el Gran Premio de Argentina. Y el siguiente objetivo que tiene es superar las 115 de Valentino Rossi. Un logro que parece accesible para Marc. Y que no hace gracia en el círculo del italiano. Graziano Rossi, padre de Valentino, reconoce que está siguiendo la temporada de MotoGP y tiene sus preferencias cuando ve las carreras. Sigo la MotoGP y me gusta. No estoy apoyando a Márquez como comprenderás, reconoce. Su apoyo va para pilotos italianos y sobre todo para los del VR46, el equipo de su hijo. Estoy apoyando a Morbidelli, espero que pueda darnos grandes emociones este año, confiesa. Aún así, y pese a los grandes registros de Marc Márquez, ha contado quién es para él el mejor piloto de los que hay actualmente. Pecco es maravilloso. Bajo mi punto de vista, es el mejor, concluye Graziano. De momento, Pecco Bagnaia es tercero en el Mundial de Motociclismo a 26 puntos de Marc Márquez, su compañero de equipo durante esta temporada. Desde el inicio de su carrera en MotoGP, la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez ha sido una de las más controvertidas y cargadas de tensión en la historia reciente del motociclismo. Lo que comenzó como una rivalidad deportiva, con el respeto mutuo que suelen tener los grandes campeones, pronto se convirtió en una guerra mediática, llena de declaraciones incendiarias, maniobras en pista muy discutidas y, sobre todo, un sentimiento de desconfianza que ha perdurado a lo largo de los años. La historia de esta enemistad, en gran parte, tiene como punto de partida el Gran Premio de Malasia de 2015, en Sepang, uno de los eventos más polémicos en la historia del motociclismo moderno. Ese fin de semana marcó un antes y un después en la relación entre Rossi y Márquez. En ese entonces, Rossi luchaba por su 10º título mundial, un campeonato que parecía al alcance de su mano. Sin embargo, el GP de Malasia se convirtió en el escenario de un incidente que marcó un giro dramático en la temporada. Durante ese Gran Premio, Rossi y Márquez, que competían por el título,
tuvieron un encontronazo en la pista que dejó mucho que desear. Márquez, en ese momento, estaba en plena lucha con Rossi y Jorge Lorenzo por el campeonato, y a medida que las tensiones aumentaban, la situación se fue tornando cada vez más tensa. En la carrera, Rossi fue sancionado por la dirección de la carrera, que consideró que había instigado el choque con Márquez de forma intencionada. Sin embargo, muchos, incluidos los aficionados de Rossi, creyeron que el incidente era el resultado de una maniobra sucia por parte de Márquez, quien había intentado interferir en la lucha de Rossi por el campeonato. Para el italiano, la caída de Márquez fue un acto deliberado para bloquearlo y ayudar a Lorenzo. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando se descubrió que Márquez había intervenido activamente en la estrategia de la carrera para obstaculizar a Rossi. A pesar de las pruebas que indicaban una actitud hostil por parte de Márquez, la dirección de carrera decidió sancionar a Rossi, obligándolo a partir desde el fondo de la parrilla en la última carrera de la temporada en Valencia, lo que resultó ser una condena a la derrota. Rossi vio como su sueño de conseguir su 10º título mundial se desmoronaba en una última carrera en la que Lorenzo, su eterno compañero de equipo en Yamaha, le arrebató el campeonato. Esta situación no solo significó un golpe deportivo devastador, sino que también dejó a Rossi con una sensación de traición, especialmente hacia Márquez, quien parecía haber sido la mano que meció la cuna en el desenlace final de esa temporada. Tras el episodio de Sepang, la rivalidad entre Rossi y Márquez pasó a ser algo más que una competencia en la pista, se convirtió en una cuestión personal. A partir de ahí, ambos pilotos comenzaron a intercambiar comentarios ásperos a través de los medios de comunicación, lo que solo avivó el fuego de su enemistad. Rossi acusó a Márquez de sabotear su temporada y de haber intentado arrebatarle el título de una manera antideportiva. En sus declaraciones, Rossi llegó a calificar la actitud de Márquez como peligrosa, acusándolo de jugar con la seguridad de los pilotos en la pista en su afán por conseguir victorias. Sin embargo, Márquez no tardó en responder. Aunque nunca atacó directamente a Rossi con la misma vehemencia, su actitud hacia el italiano se volvió cada vez más fría y distante. La rivalidad continuó alimentándose, especialmente en las entrevistas, donde ambos pilotos lanzaban indirectas, pero sin nunca cerrar las puertas a una reconciliación. Mientras tanto, la situación de Rossi en Yamaha se volvía cada vez más incómoda. Con la llegada de Jorge Lorenzo como compañero de equipo, la relación con el español también se tensó debido a las tensiones internas en el equipo y las luchas por el campeonato. Por su parte, Márquez continuaba desarrollando su carrera en Honda, pero la sombra de Rossi siempre estaba presente, no solo por los comentarios del italiano, sino también por el peso de su legado. Los años siguientes trajeron más conflictos entre los dos, aunque la dinámica se fue transformando a medida que ambos pilotos fueron adquiriendo mayores responsabilidades dentro de sus respectivos equipos. En 2018, por ejemplo, se produjo otro episodio que revivió la rivalidad entre los dos. En el Gran Premio de Argentina, Márquez y Rossi volvieron a encontrarse en una situación crítica, que terminó con Rossi en el suelo debido a un incidente en la pista. Esta vez, Márquez estuvo involucrado de manera directa en el accidente, ya que trató de recuperar posiciones tras cometer un error en la primera vuelta. Su estilo de conducción agresivo le costó caro, y una vez más, Rossi terminó siendo víctima de la maniobra del piloto español. Tras el incidente, las declaraciones entre ambos fueron nuevamente conflictivas. Rossi, como siempre, no se guardó nada y señaló la peligrosidad de Márquez en situaciones como la vivida en Argentina. A pesar de este nuevo roce, las carreras de ambos continuaron sin una resolución definitiva del conflicto. Las tensiones continuaron en los años siguientes, aunque en 2021, con el retiro de Rossi de las pistas de forma definitiva, la atención se centró más en el futuro de la MotoGP. Sin embargo, el impacto de la guerra Rossi-Márquez siguió siendo palpable, tanto dentro como fuera de la pista. Mientras Rossi ya no estaba presente, su legado seguía muy presente, y los comentarios sobre su enemistad con Márquez no cesaron. La prensa y los aficionados se aseguraron de que no se olvidara esa rivalidad que marcó una era de MotoGP. En 2022, Márquez continuó su batalla en busca de más títulos, pero su camino estaba lejos de ser sencillo. La sombra de Rossi seguía presente, especialmente cuando las discusiones sobre el número de victorias en la historia del campeonato se hacían inevitables. Cada vez que Márquez alcanzaba un hito importante, como cuando superó a Ángel Nieto en el número de victorias,
los comparativos con Rossi eran inevitables. Para muchos, la única forma de que Márquez alcanzara el verdadero estatus de leyenda en MotoGP era superando a Rossi en el número de victorias. Pero ese objetivo no estaba exento de controversia, ya que muchos seguidores del italiano consideraban que las formas en que Márquez había llegado a esos logros no siempre habían sido las más deportivas. A pesar de las victorias de Márquez y su destreza indiscutible en la pista, el daño que causó la guerra con Rossi no se deshizo fácilmente. En los medios, los comentarios del entorno de Rossi, incluyendo los de su padre Graziano, seguían siendo críticos con Márquez. En una entrevista reciente, Graziano Rossi dejó claro que no era un seguidor del piloto español y que prefería apoyar a otros pilotos, como Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli, ambos compatriotas de Valentino y miembros del equipo VR46. Graziano no se mostró indiferente a los logros de Márquez, pero su perspectiva estaba claramente alineada con la de su hijo, quien seguía prefiriendo la victoria de los italianos sobre la de cualquier otro piloto. Este apoyo explícito a los pilotos italianos y la continua mención de Márquez en términos negativos revela que la rivalidad no se ha apagado, aunque Valentino ya no esté presente en las competiciones. La animosidad sigue viva, y la figura de Rossi sigue siendo una presencia imponente en el mundo del motociclismo, capaz de influir aún en la actualidad, a través de su equipo, su legado y las declaraciones de su entorno. Así, el conflicto Rossi-Márquez continúa siendo uno de los elementos más fascinantes de la historia reciente de MotoGP, un capítulo lleno de pasión, rivalidad y tensión que, aunque parezca haber llegado a su fin en cuanto a la presencia activa de ambos pilotos, sigue resonando con fuerza en el paddock y entre los seguidores de la categoría. Las heridas que dejaron aquellos incidentes, como el de Sepang, parecen no haber sanado completamente, y el legado de la batalla entre estos dos gigantes del motociclismo sigue siendo una de las historias más impactantes y comentadas en la historia del deporte. La figura de Pecco Bagnaia ha tomado un rol protagónico en la actualidad de MotoGP. El piloto de Ducati, con un talento indiscutible, se ha consolidado como uno de los rivales más fuertes de la competencia. Con su estilo de pilotaje suave pero agresivo cuando es necesario, Bagnaia ha sido considerado por muchos como el sucesor natural de Rossi, aunque la sombra de Márquez sigue siendo alargada. En la temporada actual, Bagnaia sigue estando en la lucha por el campeonato, con un tercer lugar en la clasificación, a solo unos puntos de la cabeza, ocupada por Márquez. El duelo entre estos dos pilotos, Bagnaia y Márquez, parece ser uno de los grandes alicientes de la temporada, y no pocos ven en este enfrentamiento el futuro del motociclismo. Pero mientras Bagnaia se perfila como el principal contendiente para llevarse el título este año, el camino hacia el campeonato está siendo liderado por un Márquez más centrado y enfocado que nunca. El piloto de Ducati ha demostrado en las primeras carreras que su adaptación a la moto ha sido prácticamente perfecta, logrando victorias contundentes y dejando claro que tiene todas las cualidades necesarias para seguir dominando la categoría reina. La reciente victoria de Márquez en el Gran Premio de Argentina, donde alcanzó las 90 victorias y empató con la leyenda Ángel Nieto, es una prueba de su supremacía en la pista. Ahora, el objetivo de Márquez está claro: superar las 115 victorias de Valentino Rossi, una marca que parece cada vez más alcanzable. Este objetivo de superar a Rossi no solo es un desafío deportivo, sino también una cuestión emocional. La figura de Rossi sigue siendo un referente en el mundo del motociclismo, y el hecho de que Márquez se acerque a su récord es un tema sensible para muchos en el entorno del italiano. Aunque Rossi ha salido del paddock, su influencia sigue siendo muy fuerte, y la posibilidad de que Márquez logre este hito no es algo que se reciba con agrado en el círculo cercano al 9 veces campeón del mundo. A pesar de todo esto, la competencia sigue siendo feroz, y los pilotos no tienen tiempo para mirar atrás. El campeonato de MotoGP avanza con rapidez, y los pilotos saben que cada carrera puede ser decisiva. Bagnaia, con su talento, lucha por el campeonato, mientras que Márquez, con su habilidad para adaptarse rápidamente a cualquier situación, se mantiene como el gran favorito. Y en medio de todo esto, Graziano Rossi sigue siendo una de las voces más influyentes en el entorno de MotoGP, siempre fiel a sus principios y a sus preferencias por los pilotos italianos. Lo que está claro es que la guerra Rossi-Márquez no ha terminado. Aunque el tiempo pase y nuevas generaciones de pilotos tomen el relevo, el legado de esa rivalidad será difícil de borrar. Las palabras de Graziano Rossi, las acusaciones de su hijo y las victorias de Márquez son solo el capítulo más reciente de una historia que parece no tener fin.
En este deporte, las heridas no sanan fácilmente, y para Valentino Rossi, el 10º campeonato que perdió sigue siendo una espina clavada, una herida que ni el paso del tiempo puede cerrar. Cada vez que Márquez alcanza un hito, como superar a Ángel Nieto en victorias, la pregunta sobre si será capaz de superar a Rossi en ese mismo terreno se hace inevitable. Y, sin embargo, cada vez que se menciona a Rossi, su nombre parece tener un peso aún mayor, una atmósfera de leyenda que no puede ser olvidada. Pero lo que realmente está en juego no es solo quien gana más campeonatos o quien obtiene más victorias. Lo que está en juego es el legado de ambos pilotos. Y aquí es donde el futuro se vuelve aún más incierto, y al mismo tiempo, más fascinante. Rossi y Márquez ya no son solo pilotos. Son símbolos de un tipo de competencia que va más allá de lo que sucede en la pista. Son representaciones de dos formas diferentes de ser campeón, de dos filosofías de vida y de deporte. ¿Qué pasará cuando Márquez, inevitablemente, se acerque a los récords de Rossi? ¿Cómo reaccionará la afición? ¿Será Márquez capaz de superar la marca de 115 victorias de Rossi? Si lo logra, ¿cómo se recibirá? ¿Será suficiente para que su estatus de leyenda quede confirmado, o el fantasma de Rossi lo perseguirá para siempre? Por otro lado, el equipo VR46 de Valentino Rossi sigue siendo una potencia dentro del paddock. Y, aunque Rossi ya no esté en la pista, su influencia sigue marcando el rumbo de la categoría. Los pilotos como Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli, que luchan bajo el emblema del italiano, están llamados a continuar con su legado, pero ¿hasta qué punto se verán marcados por la guerra Rossi-Márquez? Si uno de ellos llegara a vencer a Márquez en la lucha por el campeonato, sería una victoria simbólica que muchos verían como el renacer de la vieja guardia. Si Pecco Bagnaia, por ejemplo, se convierte en campeón del mundo, ¿sería eso un golpe directo a la imagen de Márquez o una reivindicación del dominio de Rossi sobre el motociclismo? Y si Morbidelli, su pupilo, se lleva el campeonato, la pregunta de si la guerra sigue viva en la sombra se intensificaría. El futuro de la MotoGP está en manos de una nueva generación de pilotos, pero la guerra entre Rossi y Márquez, con todo lo que implica, no ha terminado. Si algo nos ha enseñado esta rivalidad es que las historias más grandes no se escriben con victorias solitarias, sino con enfrentamientos que se vuelven parte del alma del deporte. La tensión, la emoción, los conflictos sin resolver, eso es lo que mantiene viva la llama. Y aunque Rossi ya no esté sobre la moto, su presencia se siente en cada curva, en cada adelantamiento, en cada maniobra arriesgada que Márquez pueda ejecutar. Así que, aunque el capítulo de la rivalidad entre Rossi y Márquez parezca cerrado en cuanto a la acción en pista, lo cierto es que el eco de ese conflicto seguirá resonando en MotoGP durante años. Los aficionados seguirán recordando cada incidente, cada palabra, cada enfrentamiento. El legado de Valentino Rossi, uno de los más grandes campeones de la historia, sigue siendo un estándar con el que se mide a todos los demás. Y, mientras Márquez continúa luchando por su propio lugar en la historia, la pregunta persiste: ¿será capaz de despojarse del legado de Rossi, o el futuro siempre llevará la marca de la guerra que una vez definió a ambos pilotos?